La noche no perdona en el interior de Minas Gerais. Hay noches que cargan el peso de los siglos, noches donde el aire huele a tierra mojada, a caña quemada, a sudor de hombres encadenados y a secretos que jamás fueron escritos. Esa noche de 1858, bajo un cielo sin luna y con el viento arrastrando el perfume enfermizo de los jazmines del jardín colonial, Helena de Campos Almeida cometió el acto que los libros de historia jamás osaron registrar. Tenía 18 años, piel blanca como la porcelana europea que su padre, el coronel Augusto de Campos, coleccionaba con orgullo, ojos oscuros que brillaban con una curiosidad peligrosa, una sed de vida que aquella cosa grande no podía contener. Y esa noche, parada frente a la ventana de su cuarto, con el vestido de lino pegado al cuerpo por el calor húmedo, Helena vio algo que le arrancó el aliento en el patio de castigo, iluminado apenas por antorchas que bailaban con el viento. Su padre exigía lo impensable. El coronel era un hombre de manos grandes y conciencia pequeña, un hombre que había construido su imperio sobre la espalda de cientos de almas arrancadas de África, almas que él llamaba propiedad con la misma frialdad con que nombraba su ganado. Pero esa noche su voz resonó diferente, brutal y desesperada. «Tráiganme al muchacho, ahora». Y trajeron a Tomás. Tomás no era como los otros. Había llegado 3 años atrás, comprado en Río de Janeiro, pero su mirada nunca fue la de un esclavo. Era alto, de piel retinta que brillaba bajo el sol como bronce fundido, con cicatrices en la espalda que contaban historias que él jamás pronunció. Tenía 23 años y un silencio que perturbaba al coronel más que cualquier rebelión abierta. Helena lo había visto antes, muchas veces, trabajando en los campos de café, cargando sacos que pesaban más que su propia alma, caminando con una dignidad que parecía imposible bajo aquellas condiciones. Y cada vez que sus ojos se cruzaban, algo prohibido despertaba en el pecho de la joven señorita. Pero esa noche fue diferente en el coronel. Con el rostro enrojecido por el aguardiente y la rabia, agarró a Tomás por el brazo y lo arrastró al centro del patio. La luna finalmente apareció entre las nubes, iluminando la escena como un teatro maldito. «Tú vas a hacer lo que yo diga, negro insolente, o te mato aquí mismo». Helena no respiraba. Desde la ventana, invisible en la oscuridad de su cuarto, observaba con el corazón golpeando contra las costillas, como un pájaro enjaulado. Su padre había perdido tierras en el juego, había perdido dinero, había perdido el respeto de otros coroneles, y ahora, en su desesperación, exigía que Tomás participara en algo monstruoso, al asaltar la hacienda vecina, quemar sus cultivos, matar si era necesario, transformarlo de víctima en arma. Tomás levantó la mirada. Sus ojos encontraron, por un segundo imposible, los de Helena en la ventana. Y en ese instante, ella supo en él, preferiría morir antes que obedecer. «No lo haré, señor». El silencio que siguió fue ensordecedor. Hasta los grillos callaron. El coronel sacó el revólver. El metal brilló bajo la luz de las antorchas. Y Helena, sin pensar, sin calcular las consecuencias, gritó desde la ventana: «Padre, no». Todo se detuvo. Todas las miradas subieron hacia ella. El coronel palideció, no de culpa, sino de furia. Helena había roto la regla más sagrada de aquella casa jamás: interferir con la autoridad del patriarca. Bajó las escaleras corriendo, descalza, con el cabello suelto como una aparición fantasmal. Cuando llegó al patio, el aire olía a pólvora y miedo. Su padre la miró con ojos que no reconocía. «Vuelve adentro, ahora». Pero Helena ya no podía volver atrás. Se colocó entre el revólver y Tomás, temblando, pero firme. «Él no va a hacer eso, y usted no va a matarlo». La risa del coronel fue seca, amarga. «¿Tú proteges a un esclavo? ¿Tienes idea de lo que eso significa?» Ella no respondió, pero sus ojos, sí. Y el coronel, en un destello de lucidez horrible, comprendió lo que había estado creciendo bajo su techo, lo que había florecido en secreto, como una planta venenosa. «Dios mío», susurró, «eres una desgracia». Lo que vino después fue caos. El coronel ordenó que encerraran a Helena en su cuarto. Ordenó que Tomás fuera llevado a la senzala y azotado hasta que la razón volviera a su cabeza. Pero en las horas oscuras, antes del amanecer, cuando la hacienda dormía bajo el peso de sus propios pecados, Helena escapó, descalza sobre la tierra húmeda, con un chal sobre los hombros y el corazón latiendo como tambores africanos. Corrió hacia la senzala. Las puertas estaban cerradas con cadenas oxidadas. Adentro podía escuchar los gemidos contenidos, el dolor silenciado por años de opresión. Tomás susurró contra la madera, un silencio. Luego su voz: «Vete,
Senora, esto solo puede terminar mal. Pero Helena ya había cruzado demasiadas líneas. Rompió la cadena con una roca, 1, 2, 10 veces, hasta que el metal cedió. Cuando la puerta se abrió, encontró a Tomás en el suelo, la espalda abierta en carne viva, pero los ojos aún vivos, aún desafiantes. «Yo no puedo salvarte si tú no quieres salvarte», dijo ella. Con lágrimas quemando sus mejillas, Tomás la miró. Realmente la miró. Y por primera vez permitió que algo más que dolor habitara su rostro. «Esto no es salvación, Helena, es condenación para los dos». Pero ella ya estaba arrodillada a su lado, limpiando sus heridas con el chal, sintiendo la piel caliente bajo sus dedos, respirando el aroma de su sufrimiento y su resistencia. Y ahí, en la oscuridad perfumada por sangre y jazmín, entre el pecado y la redención imposible, sus labios se encontraron. El beso fue desesperado, fue todo lo que no podía ser dicho, todo lo que la sociedad prohibía, todo lo que sus cuerpos habían gritado en silencio durante años. Las manos de Helena temblaban sobre el rostro de Tomás, las manos de él, encadenadas aún por grilletes mentales más fuertes que el hierro. Apenas se atrevían a tocarla, pero el mundo no perdona. El capataz los encontró al amanecer, enredados en un abrazo que era mitad amor, mitad agonía. La noticia llegó al coronel antes que el sol estuviera completamente alto. Lo que siguió fue indescriptible. Tomás fue vendido al día siguiente. No hubo juicio, no hubo fue encadenado a otros 20 hombres y llevado hacia el sur, hacia las plantaciones de café, donde la esperanza de vida no superaba los 5 años. Helena nunca volvió a verlo. Fue enviada a un convento en S. o Paulo, donde pasaría el resto de su vida rezando por un pecado que jamás consideró como tal. El coronel Augusto de Campos murió 2 años después, borracho y solo, con el imperio que construyó desmoronándose como sus propios huesos, pero en las noches sin luna de Minas Gerais. Los esclavos más viejos aún cuentan la historia de la señorita blanca que desafió a su padre, la historia del hombre que prefirió el dolor antes que la sumisión, la historia del beso que condenó a 2 almas, pero que liberó algo que ninguna cadena podría contener, porque hay amores que la historia intenta borrar, pero algunos arden tan fuerte que ni 3 siglos pueden apagarlos. ¿Qué sucedió realmente con Tomás? La verdad es más oscura de lo que imaginas, y te la contaré en el próximo capítulo.